Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. En estos tiempos convulsionados, difíciles, donde la cosa está difícil, se pone complicada en nuestra sociedad, necesitamos que el Espíritu Santo esté sobre el Rey y gobierne sobre el Rey. El Espíritu del Señor está sobre el Rey. Lo vemos en Isaías 11, del 1 al 5, en forma de promesa. Isaías 11, del 1 al 5. Miren cómo dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y su retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Esta es la experiencia del rey que está esperando un pueblo. El pueblo que ha tenido una secuencia de reyes que han llevado al pueblo a la idolatría, a la corrupción, y se han corrompido porque han vuelto el poder su Dios, se llama Baal. Han vuelto el prestigio y la sensualidad su Dios, se llama Astarte. Y han vuelto el dinero su Dios, se llama Mamón. Entonces han caído en ese tipo de idolatría terrible, que conduce a explotar al pueblo y a llenar al pueblo de corrupción. Entonces ya todo lo que hay en el rey, en la corte, los príncipes, todos ellos se han llenado de corrupción. Así que viene esta promesa impresionante: saldrá un vástago del tronco de Jesé. Jesé era el papá del rey David. Así que está diciendo que va a haber un rey prometido por Dios con las siguientes características. Miren el rey que Dios promete con las siguientes características, que nos va a servir para determinar cómo debe funcionar alguien que gobierna una nación, alguien que gobierna un pueblo, alguien que gobierna una comunidad, alguien que gobierna una familia. ¿Qué características debería tener ese tipo de personaje que gobierna? Primero dice, es de la estirpe de David y de la medida de David. Por eso dice, saldrá del vástago de Jesé y del retoño de sus raíces brotará. Ese es el papá de David, del rey David. Para ellos, como que el rey David era el personaje más grande, más impresionante. Claro que cometió errores, pero se habla muchísimo más de las cosas buenas que hizo, más que de las malas. En fin, pero lo que quiere mostrar es que va a ser un rey de ese estilo, del calibre de David, hijo de David o descendiente de David. Entonces decir hijo de David o descendiente de David es la manera de decir rey, un rey prometido por Dios. La segunda característica está en el versículo 2, es que está lleno del Espíritu de Dios, con claras señales de la presencia del Espíritu de Dios. Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. 6 características de la presencia del Espíritu de Dios allí con este rey. Es decir, un hombre con estos 6 elementos que son categorías sapienciales, es un hombre que ejerce la sabiduría, el discernimiento con una fuerza impresionante. Son 6 elementos, como 6 dones del Espíritu, que van a garantizar esa fuerza. Aquí leemos 6, que van a garantizar ese poder, ese dinamismo inmenso, que va a mostrar que es una persona que habla con sabiduría, dirige con sabiduría, decide con sabiduría según lo que Dios quiere. Luego en el versículo 3 nos va a mostrar que gobierna según los preceptos divinos. Le inspirará el temor de Yahvé, no juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Y ese temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Así está en varios libros. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. No es miedo, es un temor reverente para no ofenderlo. Lo amo tanto que temo ofenderlo.
Cuando tú amas tanto a una persona que temes ofenderla, ese es, por allí va. Hay una cuarta característica de este rey, y es que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres del país. Por tanto, este rey no va a tomar una posición neutral, no va a decir yo tomo una posición neutral, porque normalmente el que toma la posición neutral está a favor de los poderosos. Aquí este rey toma una posición clara. Hará justicia a los débiles, dice en el versículo 4, y defenderá el derecho de los pobres del país. Ahí está ese tipo de rey ungido por el Espíritu Santo, que lo que busca es sacar a los pobres de la pobreza, no sumirlos en más pobreza. Eso no busca un rey guiado por el Espíritu de Dios. Un rey guiado por el Espíritu de Dios busca igualar a todos por la riqueza, y para eso tiene que subirlos, levantarlos, sacarlos adelante y no causar mecanismos para empobrecer más al pueblo. Y la quinta característica que va a aparecer después del versículo 5 es que traerá paz y prosperidad al pueblo. La paz es resultado de la justicia social. Como hay justicia social, el resultado es la paz. Y como hay prosperidad en el pueblo, el resultado es la paz. Cuando no hay prosperidad, viene la violencia, la rapiña, la corrupción, la destrucción. En fin, nos ha dado 5 características de cómo debe ser el rey, el gobernante, guiado por el Espíritu de Dios. Y nos van a servir para que nosotros discernamos a quién elegir como el que va a dirigir nuestra comunidad, quién va a dirigir nuestro grupo, nuestra familia o nuestro pueblo. Aquí hay unos elementos que nos van a permitir de qué se viste un hombre que funciona según la fuerza del Espíritu Santo. Y esta fuerza es sorprendente. Si van a seguir leyendo, van a descubrir que su cinturón es de justicia. Es decir, se ciñe, se viste con justicia. ¿A favor de quién? De los pobres, de los humildes, para sacarlos adelante. No para subsidiar la pobreza, sino para evitar que vuelvan a ser pobres. Eso es muy diferente, porque cuando empiezan a crecer, va a fortalecerse el pueblo, y el pueblo va a vivir bajo una experiencia maravillosa, la experiencia de líderes que son impulsados, guiados, protegidos por el Espíritu Santo. Necesitamos esa fuerza para nuestra familia, que en nuestra familia, yo como esposo, como padre de familia, o tú como madre de familia, como esposa, puedas tener esa fuerza del Espíritu para dirigir tu familia según estos dones del Espíritu Santo, de carácter sapiencial, para llevar a tu familia a algo cada vez más grande y mejor. Dirigir tu comunidad para que todos salgan adelante, no para mantenerlos en la infancia espiritual y pastoral, sino para que crezcan y lleguen a la adultez espiritual y pastoral. Tú lo puedes hacer porque tú eres bautizado y confirmado, y eres sacerdote, profeta y rey. Como sacerdote, profeta y rey que eres, tienes ese poder del Espíritu para hacer cosas grandes. Vive como bautizado, funciona como bautizado y asume tu poder como embajador del Espíritu Santo. Tú lo puedes hacer. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogollo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.